Hola a todos, el 25 de noviembre es el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer y es una de las violaciones de derechos humanos más extendidas, más persistentes y más devastadoras del mundo. Y en este contexto, en este día, los miembros del equipo de investigación, los miembros del proyecto de investigación Ser Mujer en el Mercado de Trabajo, dirigido por María Luisa Molero Marañón, queremos visibilizar, contribuir a denunciar la violencia de género y concretamente en este año queremos visibilizar la trata de seres humanos como una de las expresiones más graves de violencia contra las mujeres. La trata de seres humanos supone una forma de delincuencia muy grave que ocupa el tercer lugar en la lista de crímenes transnacionales, después del tráfico de drogas y del tráfico de armas. Y según la ONU, entre los años 2003 y 2016 se han documentado los casos de 225.000 supuestos de trata. Concretamente, en la Unión Europea, tan solo en un periodo de 2 años, en los años 2017 y 2018, se registraron más de 14.000 víctimas. Y el problema es que un gran número de esas víctimas no son detectadas y, por lo tanto, las cifras reales serían sustancialmente mayores. En el marco de este proyecto de investigación y dentro de la sección Mujer tenías que ser, queremos charlar hoy con Marta González Manchón. Ella trabaja en Proyecto Esperanza, una organización que presta un servicio integral a las mujeres que son víctimas de la trata. Marta es licenciada en Derecho en la Carlos III y se especializó en inmigración en la Universidad de Comillas. Tuvo su primer contacto con la trata en Tailandia, trabajando como voluntaria, y tuvo que ser una experiencia sumamente impactante porque justo el año siguiente a volver de Tailandia, junto con otras mujeres, participó activamente en la fundación de Proyecto Esperanza. Desde entonces ha prestado servicios en esta organización y se encarga de coordinar el departamento de sensibilización. Millones de gracias, Marta, por tu tiempo, por tu disponibilidad. Para nosotros es un regalo poder contar con tu experiencia y que nos puedas trasladar desde una visión tan próxima y tan cercana a la realidad tu visión sobre la trata. Muchas gracias, Cristina. Gracias a vosotros por el interés y por el espacio, sobre todo. ¿Cómo definirías, Marta, este delito, el delito de trata? Para nosotras es importante y afortunadamente ahora ya hay un consenso a nivel internacional entender la trata, por un lado, como un delito, como una como una violación de derechos humanos y además en muchas de sus manifestaciones como una forma de violencia de género. Entonces, según lo define Naciones Unidas y por transmitir un poco una definición sencilla, accesible, la trata es un delito que tiene 3 elementos que implica, por un lado, una serie de acciones por parte del tratante individual o los tratantes que suponen captar a alguien, trasladar a esa persona, transportarla, alojarla o recibirla en un determinado lugar, utilizando medios ilícitos que pueden ir desde el engaño, la manipulación, el abuso de situación de necesidad hasta situaciones de violencia extrema o de secuestro, todo ello con la intención de someter a esa persona a una situación de explotación, que puede ser con el objetivo de obtener un lucro económico, lo que sucede en la mayoría de los casos, por ejemplo, cuando hablamos de trata para explotación sexual en la prostitución, para obtener un lucro económico, pero también para obtener un beneficio directo por parte del tratante, ¿no? Por ejemplo, casos de trata para explotación laboral en los que el tratante utiliza a la persona como esclava en situación de servidumbre en beneficio propio. O también casos de explotación sexual, esclavitud sexual por parte del propio tratante, ¿no? También en España, afortunadamente, ya se ha ido produciendo una evolución en el Código Penal y ahora mismo se recogen todas las diferentes finalidades de trata en el Código Penal. Entonces hablamos de trata sexual, trata para servidumbre, esclavitud, mendicidad, lo que sería explotación laboral, matrimonio forzado, trata para extracción de órganos corporales y trata también, muy importante, para criminalidad forzada. Hay personas que en nuestro entorno están siendo obligadas a cometer delitos en beneficio de los tratantes. Por ejemplo, hablamos de hurtos o de tráfico de drogas o de estafas o de falsificaciones y son utilizadas para cometer este tipo de delitos en beneficio de los tratantes. ¿Y por qué, Marta, la trata sería una forma de violencia de género?
¿Estamos ante un delito neutral desde esta perspectiva? No, en absoluto. La trata a nivel internacional y también, según los datos en España, es una violación de derechos humanos que está atravesada totalmente por el género, no es neutral, no es una casualidad que según los datos de Naciones Unidas, pero también los datos que tenemos aquí, en torno al 65-70% de personas que a nivel mundial son víctimas de trata son mujeres y son niñas. Y esto no es ninguna casualidad, esto tiene relación directa con la situación de discriminación, desigualdad, violencia, falta de oportunidades que sufren mujeres y niñas en todos los países, en todas las sociedades, a veces en un porcentaje, a veces en situaciones extremas, pero la trata se nutre precisamente de eso, ¿no? de la vulnerabilidad, o casi podríamos decir vulnerabilización, ¿no? Mujeres y niñas atravesadas por un montón de factores que las hacen muy vulnerables a la trata, ¿no? Entonces podemos decir que la trata es, o la violencia de género es a la vez causa y consecuencia de la trata de seres humanos, ¿no? Y especialmente, por ejemplo, formas de trata como la trata con fines de explotación sexual, el 77% de personas que a nivel mundial son víctimas de trata, el 77% de mujeres que a nivel internacional son víctimas de trata lo son para explotación sexual, ¿eh? Y el 72% de las niñas, según Naciones Unidas, que son víctimas de trata, lo son para explotación sexual. A eso tenemos que añadirle manifestaciones de la trata como la trata para matrimonio forzoso, donde también mujeres y niñas son las más afectadas, y también, por ejemplo, trata para explotación laboral en sectores fuertemente feminizados, que no por casualidad son a la vez también sectores muy precarios, como por ejemplo los casos de trata para explotación en servicio doméstico interno, o también, por ejemplo, en sectores como los sectores de estética, belleza, masajes, también ahí mujeres son explotadas en un porcentaje mucho más alto que hombres como víctimas de trata, ¿no? Por lo tanto, apuntas la propia vulnerabilidad como una de las causas. Exacto. ¿Qué otras causas crees que concurren en este delito y en qué medidas se podrían prevenir? A ver, la trata realmente es un fenómeno muy complejo y además un fenómeno constantemente en cambio, ¿no? Y eso nos lo da también la perspectiva. En Proyecto Esperanza llevamos 22 años trabajando y hemos visto cómo ha ido evolucionando también este delito en España, ¿no? Entonces, es un delito que tiene muchísimas causas que lo atraviesan. Por ejemplo, os podría poner la situación real, el ejemplo que tenemos ahora de mujeres de América Latina, especialmente de Colombia, de Venezuela y de algunos países de Centroamérica, que están viniendo a España ahora como víctimas de trata en un porcentaje muy alto. Eso obedece a muchas causas, obedece a la violencia que sufren las mujeres sin protección de las autoridades, por ejemplo, violencia de género en el ámbito de la pareja, violencia intrafamiliar, violencia por parte de maras. También a eso contribuye toda la situación de inestabilidad política y social, por ejemplo en países como Venezuela, la escasez de recursos, la falta de, por ejemplo, una sanidad universal, pública y gratuita, ¿no? Cuando nosotros intervenimos y trabajamos y acompañamos a cada una de las mujeres, también vamos profundizando en su historia de vida y son la mayoría, no todas, pero son la mayoría mujeres extranjeras. También puede haber mujeres españolas víctimas de trata. Y con estas mujeres vamos profundizando en cuál era su situación previa a la situación de trata, ¿no? Y en muchos casos sí que nos hablan de haber sufrido violencia, no haber podido tener oportunidades de estudio o de trabajo, tener necesidades de emergencia, por ejemplo, con respecto a la salud de un hijo, la salud de un familiar, no tener recursos para cubrir pues este tipo de necesidades extraordinarias que pueden surgir, y en todas esas situaciones de vulnerabilidad los tratantes saben muy bien cómo aprovecharlas, ¿no? Cómo ofrecer una posibilidad de empleo en el extranjero, cómo prometer grandes ingresos, ¿no? Saben muy bien cómo se dirigen a cada persona para captarla, manipularla, engañarla
ponerla en el lugar donde ellos quieren y poderla someter a explotación, ¿no? Por supuesto también el tipo de sociedades en las que vivimos, la demanda para cualquiera de las finalidades de trata, por supuesto que también es un problema, ¿no? Demanda de servicios sexuales, pero demanda también a veces de productos baratos, sin ningún tipo de control de quién los ha producido, ni cómo ni dónde, o a veces la normalización de la precariedad absoluta y la vulneración de derechos en sectores laborales. Todo eso también alimenta, ¿no?, la situación de trata. Has apuntado que son mayoritariamente mujeres, también has hecho alusión a que son en mayor medida migrantes. ¿Se podría como pintar un perfil de víctima de la trata? ¿Se podría identificar un perfil? A nosotras no nos gusta, no queremos dar un retrato robot, un perfil único, porque esto además nos preocupa mucho en la práctica, porque si yo me hago la idea ya de que víctima de trata solo puede ser una mujer joven, extranjera, que viene de otro país, que esté en situación irregular en España, que tenga hijos a su cargo, o sea, si yo me hago una imagen muy limitada y muy restrictiva de lo que es la trata, voy a perder de vista todo el resto de la realidad, ¿no? Y la realidad es que es cierto que trabajamos mayoritariamente con mujeres extranjeras jóvenes que parten de algún tipo de situación de vulnerabilidad, pero también estamos atendiendo a mujeres de por encima de 35 o de 40 años, ¿no? A veces también pensamos que siempre son mujeres sin recursos, sin formación. Es cierto que hay mujeres analfabetas en su propio idioma a las que estamos apoyando, pero es que también hay mujeres universitarias y también hay mujeres que a lo mejor sí tenían trabajo en su país de origen, pero que se les ha prometido poder hacer aquí una carrera profesional o una mejora de empleo o mayores ingresos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar muy atentas a tener una mirada muy amplia, porque esta realidad es muy diversa, ¿no? Nosotras hacemos, en ese sentido, en las acciones de sensibilización que hacemos también, una reflexión y una comparativa con el imaginario tan reducido que teníamos antes de la violencia de género en el ámbito de la pareja, ¿no? Parecía que solo un tipo de mujer, un tipo de perfil podía sufrir la violencia de género en el ámbito de la pareja. Bueno, pues esto es igual, ¿no? Tenemos que ampliar la mirada y entender que la realidad es mucho más compleja. Hay muchísima diversidad de nacionalidades. Por ejemplo, también vemos mujeres que han tenido que huir de su país por razones religiosas o por pertenecer a una minoría étnica y ser perseguidas o por pertenecer al colectivo LGTBI. Es decir, partían ya de una situación de persecución, queriendo huir de su país, las redes las han captado y las han engañado y las han traído a España. Engaño que puede ser total o parcial, puede estar totalmente engañada respecto al tipo de actividad que va a hacer aquí, o puede estar engañada parcialmente, a lo mejor sobre las condiciones reales de trabajo que va a tener, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es muy complejo y muy diverso. Y tú apuntabas a un tema fundamental, que es que solo estamos siendo capaces de detectar o de identificar a un número muy reducido de víctimas de trata. Esto no solo ocurre en España, también ocurre en los países de nuestro entorno y también a nivel internacional, por muchos factores. A veces falta sensibilización, falta conocimiento, faltan recursos, falta una coordinación adecuada entre todos los actores. A veces tenemos una visión demasiado estereotipada o limitada, como decíamos, y sobre todo la importancia de reforzar siempre un enfoque de derechos humanos, un enfoque victimocéntrico, donde el bienestar de la persona, sus derechos, su seguridad, sus necesidades estén en el centro, ¿no? Porque este es un delito que se caracteriza también porque las víctimas de trata han podido ser captadas y engañadas por gente muy cercana a ellas, a veces amistades, gente del barrio, incluso algún familiar, alguien en quienes ellas han confiado. Han vivido vulneraciones de derechos muy graves. Entonces, esto hace que al final, cuando han sufrido esta explotación, partimos de realidades en las que tienen muchísima desconfianza, muchísimo miedo. Entonces hay que hacer un trabajo muy delicado
muy respetuoso, muy poco a poco, para que podamos ganar la confianza de estas personas, podamos informarles de los derechos que tienen y ellas se atrevan a pedir ayuda, ¿no? Es un tipo de delito en el que es difícil que a veces ellas se autoidentifiquen y sobre todo por miedo es difícil que den un paso adelante, es difícil que cuenten todo lo que les ha sucedido y es difícil que confíen, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo muy delicado y muy poco a poco. Decías que en gran medida el delito de trata se centra, tiene una de las manifestaciones en la explotación sexual. Y la Unión Europea lo definía, este delito de explotación sexual, como un delito de rendimiento alto, de riesgo bajo y de rendimiento alto, y nos proponía a los países miembros de la Unión Europea lograr como cambiar esta lógica y lograr que sea un delito de rendimiento bajo, disminuyendo como la demanda de estos servicios, ¿no? ¿Cómo crees que podríamos efectivamente lograr como país una reducción de esta demanda? Sí. Yo creo que en general, fíjate, yo ampliaría la mirada, o sea, el delito de trata es un delito que, como estamos diciendo, se comete con gran impunidad y que a la vez tiene un retorno económico generalmente para los tratantes muy alto. Impunidad, ¿por qué? Por muchos factores, precisamente por el miedo de las víctimas a pedir ayuda, porque muchas veces es difícil investigar el delito, porque muchas veces hablamos de delitos cometidos por redes, no siempre, pero a veces redes transnacionales que van de un lugar a otro, ¿no? Víctimas que a lo mejor durante un tiempo son explotadas en España, pero luego son trasladadas a otros países de la Unión Europea, tal. Entonces es un delito por muchos factores difícil de perseguir, difícil de detectar, es difícil a veces demostrarlo judicialmente, sobre todo cuando hay dificultad por parte de la víctima para denunciar, para prestar su testimonio, por miedo, porque muchas veces podemos garantizar la seguridad de la víctima aquí, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con sus familias en origen, ¿no? Esto es un debate importante que hay que tener. También aquí tenemos medidas de protección, es cierto, pero son medidas de protección insuficientes. La ley de protección de testigos que tenemos vigente en España, y en esto estamos todos de acuerdo, las entidades, la Fiscalía, la Policía, es una ley obsoleta, limitada, con cero recursos económicos en muchos sentidos para implementarla. Y fruto de todo eso, es cierto que es un delito que está muy invisibilizado y que muchas veces es muy impune, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo enorme de sensibilización, concienciación, también todos estos factores de generar estigma, ¿no? Sobre, por un lado, mujeres en prostitución, pero también estigmatizar y rechazar a personas migrantes en general. Todo esto hace que se dificulte todavía más el reconocimiento de este tipo de delitos y el que las víctimas sientan que están en un entorno que realmente las puede proteger y ayudar, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas acciones que de forma coordinada y de forma integral, y desde luego la sensibilización y la prevención y la concienciación son absolutamente fundamentales. El propio Ministerio de Igualdad está promoviendo una modificación legislativa, un proyecto de ley integral contra la trata. Teniendo en cuenta tu experiencia desde el año 99 en este ámbito, ¿qué crees que tendría que integrar esa ley para que efectivamente diera respuesta a los problemas de las mujeres víctimas de la trata? Sí. Aquí yo creo que es importante poner también en perspectiva, y realmente nos alegramos del paso del Ministerio de Igualdad, pero poner en perspectiva como todo el trabajo que se lleva haciendo desde hace muchos años, no solo desde Proyecto Esperanza y desde Adoratrices, sino también, por ejemplo, dentro de la Red Española contra la Trata de Personas, desde la que pertenecemos, para exigir y pedir esta ley integral de lucha contra la trata, porque todo el marco internacional nos habla de la trata en toda su extensión, su complejidad, todas las finalidades de la trata, todas estas manifestaciones diferentes de la trata, ¿no? Y siendo un problema tan complejo como hablamos, al final el que exista una ley integral es lo que desde nuestro punto de vista va a garantizar que haya una coherencia adecuada, ¿no?
y una ley integral en varios sentidos, una ley integral que aborde todas las finalidades de la trata y que proteja a todas las víctimas, eso sí, desde una perspectiva y un componente de género, de derechos humanos, de infancia e interseccional, y a la vez que abarque desde la prevención, la sensibilización, la formación de profesionales, pero también cómo mejorar la detección y la identificación de casos, la coordinación de todos los actores, la protección efectiva y el acceso a derechos, ¿no? Las víctimas tienen derecho a ser detectadas, identificadas, tienen derecho a poder hacer un proceso de recuperación integral a nivel emocional, a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social, pero no solo algunas víctimas, sino todas las víctimas, y además no condicionado en ningún caso a que ellas denuncien o colaboren en la investigación del delito. Esto está claro desde el marco internacional y europeo. La ayuda, la protección, el apoyo a una víctima de trata nunca se puede condicionar a que ella denuncie, ¿no? Y ahí creo que una ley integral que genere además en España un marco para todas las comunidades autónomas, que garantice una misma perspectiva, que dote de recursos y que esté centrada en dar respuesta a todas las finalidades de la trata, ya sean las víctimas mayores o menores de edad, ¿no? Pero desde las perspectivas adecuadas, pues es algo que llevamos reivindicando desde hace muchos años, ¿no? Y yo creo que las diferentes autoridades, desde luego desde la Fiscalía de Extranjería, pero también desde el Ministerio del Interior, desde el Ministerio de Igualdad, desde el Ministerio de Justicia, esta necesidad se ve, ¿no? Ahora, lo importante es que desde todos estos actores, incluyendo las entidades especializadas, se pueda realizar este proceso, yo creo que de una manera conjunta, de una manera horizontal, para diseñar la mejor ley posible, ¿no? Ese es, yo creo que es el reto que tenemos. ¿Y qué podemos hacer nosotros, la sociedad civil, para colaborar en la erradicación de la trata? Sí. Yo creo que como sociedad civil el hecho de interesarnos, de informarnos, ahora mismo tenemos la facilidad, ¿no? Por ejemplo, de las redes sociales, de las formaciones online, de acceder a muchísima información. Yo creo que todos hacemos un esfuerzo, por ejemplo, nosotras en nuestra página web, colgando testimonios, documentos como muy sencillos, muy accesibles, también de preguntas y respuestas frecuentes, poder también conocer el trabajo que hacemos las entidades especializadas. Nosotras tenemos, y lo tenéis aquí, el teléfono 24 horas. Tenemos un teléfono 24 horas donde cualquier persona, cualquier ciudadano, ciudadana, cualquier autoridad, cualquier profesional del ámbito social, de cualquier otro, puede llamar y informarse, poner en conocimiento, pues oye, me preocupa este caso, he conocido a tal persona, tengo la preocupación de que pueda ser una víctima de trata, pero no lo tengo claro, quiero contrastar, quiero consultar. Ese canal está abierto los 7 días de la semana, los 365 días del año, ¿no? Entonces, yo creo que hay afortunadamente ahora ya recursos, posibilidad de apoyo a las víctimas, y como sociedad informarnos del problema y saber que hay ayuda, que hay salida, que hay posibilidad de apoyo integral para las víctimas y las supervivientes de este delito, y a dónde llamar y dónde pedir apoyo, puede marcar una diferencia enorme para una persona, y también a nivel de sensibilización, ¿no? Cuando yo me conciencio de un problema, me informo, me sensibilizo, también soy un agente transformador en mi entorno cercano, ¿no? En mi familia, en mi grupo de amigos, en la universidad, en mi lugar de trabajo, ¿no? Y creo que ese es un rol fundamental que cualquier persona debemos y podemos prestar, ¿no? Y sería una ayuda enorme para las personas que sufren este delito tan grave. Marta, ¿cómo surge Proyecto Esperanza? Proyecto Esperanza pertenece a la entidad de Adoratrices. Adoratrices es una congregación que se fundó ya en el siglo XIX, en 1856, precisamente para dar apoyo y ayuda a mujeres que estaban explotadas en contextos de prostitución y que eran víctimas de trata interna dentro de España, pero también de trata internacional. A partir de ahí, la congregación genera tanto casas de acogida
como servicios de apoyo, de formación, ayuda para encontrar alternativas, para que las mujeres se puedan ganar su propia vida, para que salgan de esos entornos de explotación, ¿no? Y desde ahí Adoratrices desarrolla ahora mismo en 25 países a nivel internacional, en 4 continentes, en toda América del Sur y el Caribe. En Europa trabajamos en España, pero también en Italia, en Portugal, en Inglaterra y en Francia. En África estamos en Marruecos, en Togo y en Cabo Verde. Y en Asia, tanto en Camboya como en Vietnam, en India, en Japón, en Nepal. Y bueno, todos los proyectos están destinados a la prevención de la violencia contra la mujer, de la exclusión social de la explotación, y también muchos proyectos específicos de atención a víctimas de trata o en general a mujeres en contextos de prostitución y también víctimas de violencia de género en la pareja. En concreto, Proyecto Esperanza nace en el año 99 porque desde un grupo de voluntariado en el que estábamos tanto Adoratrices como otras personas laicas preocupadas por este problema, vimos claramente y fuimos entendiendo la transformación enorme que estaba ocurriendo en España en el contexto de prostitución, ¿no? Donde veíamos que los contextos de prostitución estaban ahora ocupados por mujeres extranjeras, jóvenes en su mayoría, que habían llegado a España no con un proyecto autónomo independiente, sino que es que estaban siendo traídas por otras personas y estaban en una espiral de violencia, de control, de falta de libertad, y ahí fuimos entendiendo que realmente eran víctimas de un delito, que era el delito de trata de seres humanos. Pero tengamos en cuenta, empezamos en el 99, la definición de trata de seres humanos se aprobó por Naciones Unidas en el año 2000 con el Protocolo de Palermo, o sea que era un trabajo muy incipiente. En algunos países de la Unión Europea, como por ejemplo en Holanda, en Italia, ya venían trabajando en este tema. Y nosotras, aquí en concreto en Madrid, aprendimos muchísimo de la experiencia de Adoratrices de Italia, que ya estaban atendiendo a mujeres nigerianas víctimas de trata desde hacía algunos años. Entonces, ahí para nosotras también ha sido un proceso de apertura, informarnos, concienciarnos, sensibilizarnos. Y el detonante fundamental para poner en marcha el proyecto fue el diálogo con las fuerzas de seguridad, con Policía Nacional y con Guardia Civil, donde contrastamos lo que estábamos viendo unos y otros, confirmamos que efectivamente veíamos toda esta realidad de explotación y esta realidad delictiva, y especialmente desde las fuerzas de seguridad nos decían: no tenemos cómo apoyar a estas mujeres una vez que las ayudamos a salir de esta situación. No hay recursos de acogida, no se les está dando respuesta, intentamos derivarlas a un recurso de violencia de género en la pareja y nos dicen que no atienden a mujeres prostitutas, porque este era el concepto, ¿no? Y bueno, eso nos determinó y nos afianzó en poner en marcha este recurso. Y fue muy bonito y muy interesante porque pudimos empezar, en España en ese momento no había ni delito en el Código Penal, no había planes de acción contra la trata, no había financiación, no había recursos, o sea que se empezó con el voluntariado y con los recursos de la entidad, y pudimos empezar a sistematizar el trabajo y realmente a construir el proyecto como un modelo de intervención integral con víctimas de trata con financiación europea, precisamente del programa DAFNE de lucha contra la violencia contra mujeres y niños y niñas. Y eso fue lo que nos permitió entre el año 99 y 2000 pues ya poder despegar y poner en marcha todos los recursos, que son recursos de acogida, y también un centro día con un equipo multidisciplinar con psicólogas, educadoras sociales, trabajadoras sociales, abogadas, mediadoras, técnicas de empleo, donde cada caso, cada intervención se trabaja de manera totalmente individualizada, adaptada a la realidad de la persona, acompañándola a su ritmo y a su manera, y desde esta perspectiva de derechos humanos y de género. El 13 de noviembre publicabais en Facebook una entrada que a mí me pareció preciosa porque era el Día Internacional de la Bondad y queríais evidenciar como la tarea y el papel de personas buenas, ¿no? Y concretamente hacíais alusión a uno de los voluntarios del Proyecto Esperanza
que daba clases de castellano a las Antonio. víctimas, y me pareció una iniciativa preciosa. Primero, el que visibilizarais el trabajo de Antonio, y por otro lado, que existiera esa posibilidad de colaborar con vosotros, ¿no? Entonces, quería preguntarte, ¿qué formas de colaboración hay? Pues si hay alguna persona que esté escuchando esta entrevista y le apetezca colaborar con vosotros. Pues tenemos por un lado un equipo de voluntariado y de prácticas. Es verdad que este tema es difícil, hay que tener también pues, formación, preparación, madurez personal. Estamos hablando también a veces de personas en riesgo, con lo cual esto no puede ser como otros centros sociales donde aquí podemos recibir, de hecho nuestra dirección es anónima, o sea, hay componentes que son delicados, ¿no? Pero sí hay un equipo de voluntariado y de prácticas que hace un trabajo fenomenal, ¿no? Sí es verdad que no puede ser un grupo muy numeroso, entonces bueno, pues hay que seleccionar bien a las personas. Y luego hay toda una parte, nosotros además de hacer el trabajo de intervención directa, tenemos, y es el área que yo coordino con un equipo estupendo y súper implicado, hay toda una labor de sensibilización y concienciación que hacer, ¿no? Y de incidencia también ante las autoridades. Nosotras también tenemos el objetivo de detectar dónde están las dificultades, los problemas, de poder identificar también mejoras, recomendaciones, y por eso también publicamos estudios, documentos de análisis, hacemos campañas de sensibilización. Para eso, a día de hoy, hay que llegar a un público muy general y las redes sociales son un instrumento vital, ¿no? Entonces hacemos un esfuerzo, por ejemplo, para estar en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, ¿no? Cualquier persona que tenga interés, que pueda, que quiera contribuir, todo ese voluntariado a nivel digital, ¿no? Y a nivel de redes sociales es fundamental para nosotras, porque es una manera de contribuir a sensibilizar, a sembrar este mensaje, incluso a dar a conocer, ¿no? El teléfono de 24 horas, los recursos especializados que hay, y todo eso realmente puede permitir que una persona conozca el recurso, que pueda llamar, que pueda avisar y puede cambiar su vida radicalmente para bien, ¿no? Entonces, ese voluntariado, por ejemplo, también es algo fundamental para nosotras. Qué gusto hablar contigo, Marta. Millones de gracias por tu tiempo y por tu disponibilidad. Y sin duda haremos todo lo posible por visibilizar el trabajo tan importante que estáis haciendo para las víctimas y para toda la sociedad. Mil gracias. Fenomenal. Muchas gracias a vosotros por el espacio. Un gusto.